Ahora dese usted que se dispuso en venir. Ese se lo da más fuerte, ¿verdad? Que porque para usted. Está bien, no hay problema. Vamos al libro de Jueces, para que meditemos en la palabra en los próximos minutos. Gloria al Señor. Allí en el capítulo 15 vamos a leer unos versos a partir del 10. Si puede estar en pies. Dice así la palabra: y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Padre, esta es tu palabra que ha salido inspirada por tu Espíritu Santo. Te pedimos que ella provoque en nosotros la dimensión de entendimiento, ya que es necesario que cuando seamos expuestos a tu palabra podamos no solamente oírla, sino también comprenderla y atesorarla para que ella produzca el cambio necesario en el propósito tuyo perfecto sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús establecemos tu reino y tu propósito en cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor y dígale a alguien, imita lo bueno. Vuelve y dile, imita lo bueno porque lo malo se pega fácil. Uno de los personajes que uno como niño en la escuela dominical, lo que nacimos, ¿verdad?, en hogares cristianos, aunque acuérdese, por nacer en un hogar cristiano, usted no es cristiano. Usted nace en un hogar cristiano, pero sigue siendo pecador. Amén. Aún los que nacemos y hemos nacido en hogares cristianos, en algún momento hemos tenido que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y arrepentirnos de nuestros pecados. Tal vez a la edad de 14 años yo no había matado ni robado, pero había mentido, había tenido ira. Y del solo hecho de haber nacido, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Usted viene de fábrica con el pecado. Dígale a alguien, no tienes cara de santo. Usted viene dañado de fábrica por el pecado. Pero Cristo se ha manifestado para deshacer, dice la palabra, las obras del diablo. Y para que usted y yo ahora podamos vivir en esa dimensión de libertad, conforme al diseño perfecto de Dios. Y le decía que cuando estábamos pequeños, aquellos que hemos nacido en hogares cristianos, que desde temprana edad hemos estado correteando en los pasillos de las iglesias, uno de nuestros personajes favoritos a imitar es Sansón. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de a temprana edad escuchar la historia bíblica de Sansón. Yo sé que uno de los hermanos más viejos aquí en la milicia, que es Moisés, tiene 45 años en el Señor y conoció al Señor cuando tenía 18. Pero si usted estuvo pequeño en una escuela bíblica y usted escuchó la historia de Sansón, y usted es varón, usted es un hombrecito, usted era un hombrecito, usted salió de esa clase creyéndose que usted era Sansón. Y de repente hasta le dijo a su mamá que se quería dejar crecer el pelo.
Hay tantos personajes bíblicos que en nuestra infancia nos los presentaban como héroes, y de hecho lo fueron, pero tenían áreas que nosotros tenemos que evitar imitarlas. Por el contrario, también tenían áreas que sí debemos de imitar. Porque si hay un personaje con poco carácter en la Biblia, es Sansón. Si hay un personaje en la Biblia que no supo manejar la obra de Dios, que no supo manejar el ser un depositario del Espíritu Santo, que no supo desenvolverse sabiamente, fue Sansón. Por eso es necesario que nosotros en esta tarde recordemos que si algo hemos de imitar de los personajes bíblicos es lo bueno. Y como en otras ocasiones les he dicho, Dios no nos oculta el lado negativo de sus siervos. La Biblia, contrario a lo que muchos dicen que es manipulada, si la Biblia hubiese sido manipulada, los escritores se hubiesen encargado, o posteriormente algunos se hubieran encargado, de quitar todos esos capítulos raros que aparecen en la Biblia. Sin embargo, Dios quiere que nosotros sepamos cuál es la condición que ellos tuvieron para que también entendamos la situación y la condición nuestra hoy día. David, dice la Escritura, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si usted medita en todos los aspectos de la vida de David, no siempre la vida de David manifiesta un corazón conforme al de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso entonces? Que aún en David, que dice la Escritura que tenía un corazón conforme al de Dios, aún a David usted tiene que imitarlo en lo bueno. Porque aún en la postrimería de sus días, David todavía tuvo un gigante que nunca pudo vencer. Y era el que tenía dentro de él. Y aquí en este episodio de la vida de Sansón, el Espíritu ha puesto en que nosotros conectemos en este día para que entendamos que la unción que Dios ha colocado en nosotros es para que nosotros la utilicemos con el propósito de exaltar su nombre y de que podamos vivir una vida de vencedores y no de derrotados. Cada día es una lucha. Cada día son obstáculos que se levantan en contra del propósito de Dios en su vida y en mi vida. El día que usted se levante y no tenga problema, examínese. O ya está en el cielo o algo ha pasado. O simplemente usted está en una transición. Dios a veces nos da esos brequecitos, ¿verdad? A veces usted le dice, Señor, dame un chance, Señor, suéltame un poquito. ¿Se acuerda de esos momentos que usted le ha pedido al Señor? Y sí nos suelta, pero la realidad es que usted y yo estamos inmersos en una lucha espiritual. El que no reconoce eso, ya está muerto en medio del campo de batalla. Usted puede comer, usted puede dormir, usted puede trabajar, usted puede salir, puede entrar, pero si no está reconociendo que hay una lucha, tarde o temprano usted va a despertar esa realidad. Y quiera Dios que cuando despierte esa realidad todavía esté en condiciones en el mundo espiritual de estar dependiendo de Dios. Sansón se confió de su unción. Y la unción no es para que nosotros nos confiemos de nosotros porque la tenemos en nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el Dios de la unción, ni siquiera en la unción misma. Porque quien provoca la unción es el Espíritu Santo en nosotros. Pero hubo un episodio en la vida de Sansón más adelante donde Sansón quiso actuar en base a la unción que creía que tenía y ya no tenía, porque el Espíritu se había apartado de él. Y aquí vemos que Sansón se expuso a un grupo de varones de Judá, dice el versículo 10, le dijeron, ¿por qué has subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿Cuál es la actitud suya cuando el enemigo manifestado a través de